Muy buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor Jesús. Vamos a estar tratando hoy, en esta oportunidad, el capítulo 3 de la segunda carta dada a Timoteo. Así que mientras abre sus Biblias, vamos a ir en oración. Señor Jesús, Dios mío, Padre, llega este momento después de nuestra alabanza, de nuestra adoración hacia ti, en la cual, Señor, todavía siento, oh Padre Santo, las manos levantadas y un profundo ruego, Señor, desde nuestro interior, de que sigas trabajando, Señor, con este cántaro, que si hay cosas endurecidas, cosas por romper, sean quebrados delante de ti, Señor, y sean renovadas en ti. Mójanos, oh Señor Jesús, con tu Espíritu. Haz de nosotros instrumentos útiles. Estemos donde estemos y hacia donde nos quieras llevar, Señor, con el temor y con la reverencia. Padre, mis manos, Padre Santo, están en las tuyas. Mi vida está en ti, Señor Jesús. Y te ruego muchísimo para que este mensaje alcance los oídos, solamente de esta congregación, sino de todos los que nos escuchan en todas partes. Ayúdanos a entender estos últimos tiempos, a despertar desde nuestro interior y a velar, Señor, porque tú estás cerca. Prepáranos, Señor, en santidad para poder verte. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Capítulo 3 de segunda de Timoteo, que con mucho acierto la mayoría de las Biblias la ha subtitulado, le ha puesto un subtítulo que es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. ¿Sí? Apropiado, por cierto, tal título. Así que vamos a tratar de desglosar por bloques de versículos. De hecho, tengo muchísimo, he tenido que reducir 22 páginas a casi 6 o 7, así que le pido que tengan paciencia para conmigo. Y necesito intensificar, ahondar en muchos significados para que usted no se sienta ajeno a esta meditación, sino como alguien que necesita escapar de ese carácter que figura en esta carta. Pablo le escribe a Timoteo diciéndole desde el versículo 1, 3:1, también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites carnales, en este sentido, más que de Dios. Bien, si alguno se pregunta cómo serán los últimos tiempos, la Biblia ofrece una respuesta concreta. Al margen del Apocalipsis, las cartas de Pablo revelan y nos brindan muchísima información vital e importante acerca del comportamiento de los hombres en los últimos días. Y dado el listado del carácter o caracteres de los hombres de los últimos tiempos, yo espero que usted se dé cuenta que ya estamos en ellos. Tantos adjetivos descritos aquí tienen ya directamente una exposición a nivel mundial. Estamos en los últimos tiempos. Así que estos adjetivos
e intentan resumir un carácter humano o un caracteres humanos. ¿Y qué es un carácter humano? Un carácter es un conjunto de cualidades, circunstancias propias de una persona que se reconoce por su manera de hacer las cosas, por su forma de obrar. El carácter es la manera en que nosotros hacemos las cosas, ahí está definido. El cómo lo hacemos, a eso se le llama carácter. La forma, el rol funcional que desempeñamos, todo eso forja o muestra un carácter. Y un carácter se forja. Carácter es signo, es marca. Se forja como el hierro. Es una marca que nos distingue, que simboliza algo. Y hablar de carácter, sobre todo en el hombre, es hablar de la labor de una cultura sobre nosotros. El carácter es producto de una labor cultural sobre nosotros. Las generaciones desde hace 500 años vienen siendo forjadas por el pensamiento humanista que en cada siglo se perfecciona, pero para lo malo. Para lo malo. Déjenme darles algún resumen histórico. Humanismo. ¿A qué llamamos humanismo? ¿Qué es el humanismo? Llamamos filosofía humanista al reenfoque paradigmático que sustituyó el teocentrismo, el creacionismo y el geocentrismo por la evolución o el evolucionismo, por el antropo vendría a ser sí mismo, y el evolucionismo y el heliocentrismo. El antropocentrismo pone al hombre como el centro de la cultura. En definitiva, lo que hicieron fue derribar y desechar todos los argumentos bíblicos, destituir la Biblia, reemplazarla por Shakespeare, por Caperucita Roja. Aunque le parezca gracioso, es así. Han cambiado de la posición del hombre hacia Dios, hacia la posición del hombre sobre el hombre. Del geocentrismo al heliocentrismo. Y de la creación de Dios a una ridícula evolución. Y todo esto comenzó en el periodo que se reconoce como renacentismo. ¿Sí? Quien haya estudiado historia y le gusta, renacentismo. ¿Y qué título que tiene? ¿No? Renacimiento. ¿Renacimiento de qué? ¿De la Torre de Babel? ¿Renacimiento de qué? Lo que sabemos es que es un movimiento poderoso, es un movimiento cultural que se produjo en Europa occidental. Hablamos del siglo XV, XVI. Y este movimiento generó muchos avances. Lo vemos en el campo de las ciencias, del control político, social. Lo encontramos en las religiones. El humanismo está permeado en toda forma de arte y cultura actual. Así que ese renacimiento fue modernizándose. De hecho, el Renacimiento da inicio a lo que se conoce como la Edad Moderna. Y posteriormente pasamos por la Ilustración. Ya estamos en el siglo XVIII en adelante. Luego, pegadito, la Iluminación, para llegar a lo que estimamos ya es el último periodo, que se llama globalización. Y acá ya es la Torre de Babel en su punto culminante. Renacentismo, humanismo,
ilustración, iluminación, globalización. 500 años preparando al hombre para el escenario final. ¿Y qué ha llevado esta presión cultural de casi 500 años? ¿Cuál es el fin después de 500 años de separar al hombre de Dios? Respuestas que están en las Escrituras. Les pido que vamos a Job capítulo 21, versículo 14. ¿Qué dicen los hombres de hoy respecto del cristianismo? Job 21, 14 dice: dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Qué le está diciendo la sociedad actual a Dios? No queremos tus caminos. ¿Qué le dicen los sistemas educativos, las escuelas, universidades? No queremos tus caminos. ¿Qué le dice el ámbito empresarial, el capitalismo, el socialismo, comunismo? No queremos tus caminos. ¿Entiende? ¿Lo ve? Zacarías 7:11 también habla inclusive respecto de un pueblo que había sido iluminado por Dios, pero no quisieron escuchar, dice Zacarías 7:11. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y hablamos de hace casi 2500 años. Llevamos casi 6000 años de historia humana. Y el pensamiento es, hasta el día de hoy, una y otra vez, levantar la torre de Babel. Así que al mirar Job 21:14, Zacarías 7:11 y este listado que le da Pablo a Timoteo, es claro que esta generación de estos últimos días presenta el mismo panorama. La programación actual del hombre está basado en la sensualidad. Si uno tuviese que mirar cuál es el progreso cultural del hombre, yo más que progreso vería depravación. Porque lo que se ve es que la programación, el hombre se programa. ¿Para qué se programa? Se programa para que todo sea sensualidad, para que todo sea depravación sexual. Y todo esto es un culto satánico que se muestra explícitamente en la televisión, en cualquier obra literaria, en cualquier forma de arte. Antes se le llamaba ocultismo, hoy se le llama ciencias y artes. Tristemente vemos que el hombre ha perdido no solo la comunión con Dios, sino el conocimiento de Él. Por lo cual el hombre no acepta los designios de Dios. El hombre de hoy y desde pequeño, desde temprana edad, ama la violencia. Ama la adolescencia y la juventud, el desenfreno sexual, las pretensiones económicas. Se ha vuelto malvado el ser humano, inclusive perdiendo el respeto de los padres. Actualmente el problema más grande que tiene el mundo es la violencia familiar, inclusive en ámbitos cristianos. La violencia familiar. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Destruir la institución más importante dada por Dios, porque sabe que allí, al minar la estructura familiar, es más fácil dominar al hombre, es más fácil llevarlo a la condenación.
Y antes de comenzar hablo de esto para que ustedes puedan comprender que el ser humano no es más que un recurso renovable en manos de un poderoso sistema de control que tiene como único fin la condenación de toda la humanidad. La famosa Big Data, el espionaje sobre la sociedad y los algoritmos son la esencia de la última bestia que ya está levantándose. Muchos intentan explicar los últimos tiempos sintiéndose ajeno a lo que expresan las Escrituras. Nosotros preferimos que los cristianos se examinen a sí mismos y puedan ver cuánto de los caracteres mencionados en esta carta se reflejan en su actual estilo de vida. Así que yo voy a direccionar esto en ustedes. Yo quiero que ustedes mismos se examinen y vean en ustedes cuántas de estas cosas mencionadas aquí forman parte de su vida. No me interesa el de afuera. Ellos ya sé que ya lo son. Me interesa cómo están ustedes. ¿Sí? Así que para ello vamos a hacer un análisis minucioso en cada vocablo. Pablo menciona, ¿lo han contado? 18 adjetivos calificativos. Fíjense. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de lo deleite más que de Dios. Y es una lista larga. 18 adjetivos. Los 4 primeros están relacionados con el egoísmo. ¿Sí? El primero a mí me gusta más en el aspecto, si alguno tiene un interlineal, el expandido o el codificado, ahí se ve más. ¿Qué es el egoísmo? Es el cariño, el amor a uno mismo. Vendría a ser el término filiafti o filosaftos, el término que se ama o que se tiene aprecio a sí mismo. De igual y esto atrae de por sí el hecho de ser también un amante de las cosas de plata. Ese es el término que aparece, filargi, referido a los codiciosos y a los avaros. Inevitablemente estas dos cosas generan en la persona una persona arrogante, vanagloriosa, fanfarrona. Y no solamente eso, sino que se creen mejores que los otros. Sentir que un papel universitario o de cualquier índole educativo te hace mejor que otro es pura soberbia, pura altivez. Pensar que tener más dinero que otro te hace mejor persona es pura altivez. Reírte de lo que le falta es pura soberbia. Así que estas 4 cosas se refleja muy bien allá afuera. Pero en ustedes, hermanos, todo ser humano que forma parte del actual sistema se programa para pensar y para mirar por sí mismo. Esto implica que dejan sin valor la necesidad del prójimo. ¿Deja usted sin valor la necesidad del prójimo? Deja, o bien a veces ayuda mínimamente como pantalla de poder de un lado y de altruismo por el otro. ¿Es usted egoísta? ¿Cómo detectarlo? Sencillo. ¿Piensa en usted mismo? ¿O está pensando en el hermano? ¿Está pensando en satisfacerse? ¿El trabajo es para usted, para gastarlo para usted?
En estos tiempos de crisis es cuando más aflora el egoísmo. La necesidad de supervivencia convierte al ser humano en una persona desinteresada de lo demás. No hay generosidad. No se comparte o se comparte muy poco. Y no hay solidaridad. Y lo peor es que las personas que tienen bienes personales, trabajos redituables, son soberbias y se sienten mejores que los demás, son arrogantes, se levantan temprano, no paran de trabajar y se afligen y acumulan y no tienen tiempo de orar, no tienen tiempo para leer, no comparten con su familia, de hecho no están con la esposa ni con los hijos, están continuamente enfermos, con dolor de cabeza, malhumorados, y todo porque no logran lo que quieren o les cuesta muchísimo alcanzar ese objetivo personal. Si usted se siente identificado con una de estas cosas, tengo que decirle que usted es una persona egoísta, que está pensando en usted. Dar poco teniendo mucho es un claro ejemplo de que las personas están contaminadas con el carácter del mundo. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que sepan esto. Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. ¿Para qué lo busca? Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad, que significa cosas sin sentido, una completa pérdida de tiempo. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sin verlo con sus ojos? Y qué lindo el versículo 12. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco. Pero al rico no le deja dormir la abundancia. El término expresión rico es muy elevado. Yo diría que cualquiera que está puesta con la mente en el dinero no puede dormir. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. ¿Qué hace la avaricia, la soberbia, la arrogancia? Solamente generan un autodaño. ¿Cuál es el secreto? A veces las personas dicen, no, pero yo quiero sentirme bien, quiero vivir tranquilo, quiero estar en paz, por eso trabajo, me esfuerzo, porque sé que algún día voy a estar así, voy a tener esto. Puras mentiras, no lo va a lograr jamás. Pero ¿cómo aquella persona puede? Veo que aquel, ¿por qué él es así y yo no puedo? Porque está mirando mal. Déjenme decirles algo, y es bíblico. Vamos a ir a Proverbio 22:4. Proverbio 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Entiende lo que está diciendo el texto? Lo que este texto dice es que tener salud, poder dormir en paz y tener una vida sencillamente cómoda, no es algo que el hombre pueda alcanzar por uno mismo, con el esfuerzo personal. Es algo que provee Dios. Es don de Dios que el hombre pueda alcanzar lo que quiera, siempre y cuando su corazón esté dispuesto al principio de amar al prójimo
como a sí mismo. Pero la persona que se esfuerza para sí mismo, nunca va a alcanzar nada, tiene todo a medias y se siente insatisfecho, malhumorado y con dolor de cabeza. Piense mucho en esto, hermano. Y ahora como iglesia, y esto va a quedar en la historia de nuestra iglesia, al mirar las deudas que debemos pagar, el esfuerzo de muchos hermanos que dieron todo y aún así no alcanza, nos dice que sufrimos de egoísmo como congregación. Somos egoístas como congregación porque no miramos lo que es de la iglesia primero, sino que miran lo personal. Es lamentable que nos suceda esto. Arrepiéntase y cambie. Si quiere escapar de los últimos tiempos, sáquese de su corazón ese pensamiento egoísta, de pensar de que porque tiene trabajo, usted se merece algo. Es tiempo de acomodar muchas cosas. Tenemos deudas entre nosotros mismos. Algunas de ellas, y he escuchado entre hermanos que hay disputas aquí, de que me debe, que no me debe, que aquel hermano, que aquella hermana. Basta. Aprendan del Señor Jesús. Sepan de que a veces las deudas no se pueden pagar. Hay hermanos que sí, no serían hermanos si pudiendo pagar no lo hace. Pero no hay peor extorsión que pedirle al que debe y no te puede pagar. Y estamos en esos tiempos. La crisis nos está apretando. Sáquese ese pensamiento egoísta y comience a trabajar por el hermano. Los siguientes 4 adjetivos refieren a la conducta humana frente a los demás. Dice, blasfemadores. Es una persona que injuria, que habla mal del otro sin evidencia, sin pruebas. Desobediente a los padres. Hablamos de gente rebelde. Como consecuencia, ingratitud. Son desagradecidos. No solamente ante sus padres, sino también ante Dios, los cuales los convierten en personas no leales. Sacrílego le llama la Escritura. Los siguientes adjetivos se ven reflejadas, yo veo desde la niñez de las personas. Con solo parar a mirar a los niños en un parque, en una plaza, en una escuela, yo puedo observar la tendencia humana hacia el chisme, hacia los malos comentarios, los insultos entre las personas, las risas burlonas, el desprecio. A esto sumamos la desobediencia de los hijos al no sujetarse a lo que los padres dicen, ver a los hijos insultando a los padres, desagradecidos, ingratos, malos, que se insultan entre ellos, chicos que se insultan entre ellos. Solo piensan en jugar, no quieren estudiar, solamente buscan su satisfacción. Y esto es para los chicos, ¿sí? Para todos los pequeñitos que están aquí escuchando, esto es para ustedes también. Puede que no tengan el oído, pero se van a acordar alguna vez de estas cosas. Y si los hijos de padres cristianos no estudian, no leen, no oran, es porque están contaminados con el carácter del mundo. Así que le digo a los padres, después no se quejen de por qué no están. Porque si usted no trabaja hoy, mañana no van a estar. Ni aunque haga el mayor esfuerzo, no van a estar. Trabajen ahora para el mañana. Deje de ser egoísta. Trabaje por su familia y por sus hijos. Porque no hay mañana.
A los padres decimos que si no trabajan en forjar un carácter cristiano en sus hijos, ellos se perderán para siempre. Es en la niñez que se debe trabajar con los hijos para que nunca pierdan el camino. Y no lo digo yo, lo dice las Escrituras. Vamos a ir a Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y cuando dice instruye es al padre, no es el pastor de la congregación el que tiene que hacer esto, no es la maestra de escuela dominical, no es las instituciones humanas, es deber de los padres entrenar a sus hijos en los caminos de Dios, porque nadie más lo va a hacer. Entonces, yo no estoy inventando nada. ¿Quieren ver a sus hijos mañanas aquí? Trabaje hoy. Y esto es una orden que da también a través de una carta a la iglesia en Éfeso, Efesios 6:4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina. ¿Qué disciplina? Entrenamiento, educación y amonestación. O sea, llamándole la atención en el Señor. Y Pablo le escribe esto a Timoteo, y fíjense que en el versículo de 2 Timoteo 3:15 le dice a él: vos llegaste a esta condición, le dice a Timoteo, ¿por qué? Porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Está clarito el camino. ¿Se entiende? No quiero sacar la motosierra, así que hasta acá no vamos a llegar. El resto de los adjetivos refieren a las consecuencias de vivir en un mundo forjado por la ambición. ¿Sí? Lo que viene dice sin afecto natural, sin cariño significa. ¿De qué está hablando? Habla de que así como los padres no se interesan por los hijos, a los hijos ni le interesan los padres. A los 50, 60 años, al geriátrico, ni los visitan. Lo dejan allí a pura medicina, en silla de rueda, abandonados. No tienen amor ni por el prójimo ni por el amigo. Se entregan unos a otros, se defraudan entre las mismas personas. El aborto en la sociedad es un claro ejemplo de personas sin afecto. Implacables, que no se puede aplacar, sin disposición a acordar, que no se puede acordar con esa persona. Sí, uno que habla y le habla y duro, no quiere aprender nada. Son hombres que no pueden ser amansados. No tienen temor ni de lo que dice la Escritura, ni de la opinión a veces de la iglesia misma. Sus ideales son sus últimas palabras. No tienen dominio propio de sus actos y no aceptan que otros les dicten qué hacer. Por esta razón son implacables. El adjetivo que viene dice calumniadores. La Escritura dice diablos directamente, porque diablos es calumniador, chismoso. Y de esto tengo 4 hojas. Y porque no es solamente referido, se está hablando en términos general, así que es mujeres, hombres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, para todo esto. Las personas que se alimentan de falsas acusaciones o de acusaciones no verificadas, ¿sí? Porque le escuchó a tal hermano, lo toma como si fuese verdad. Yo vi a tal hermano que hizo esto y ya se quedó como si eso fuese una verdad y comienza a transmitir esos chismes y sin verificar si es cierto o no es cierto,
si es verdad o no es verdad, y cómo le gusta alimentar, no se puede aguantar. Llega a la casa de alguien y ya está hablando, ¿sabés que me enteré de esto? Acusaciones injustas contra una persona es también consecuencia del carácter del mundo. Tengan cuidado con esto también. Sean prudentes. La única vida que le tiene que interesar es la de usted mismo. ¿Qué es lo que pase en el resto? Véalo en un sentido espiritual, no en el sentido malicioso de querer que el otro erre, de querer que el otro caiga, o esperar a que caiga para decir o expresar algo. Indisciplinados, intemperantes, sin temperamento. Un hombre que no tiene templanza es una persona que no admite contrariedad a sus ideales. Esto va a generar una persona indisciplinada dentro de la congregación. Personas que tienen autodominio. Después están los crueles, lo que se llaman intratables o indomables. Sin bondad, aborrecedores de lo bueno, mencionan las Escrituras. Traidores, impulsivos y precipitados, los impetuosos que aparecen allí. ¿Cuándo una persona es impetuosa? Cuando un hombre se mueve de manera rápida, es cuando toma decisiones a la ligera. El continuo improvisado, que posteriormente atrae graves consecuencias. Los infatuados, acá la Escritura habla de personas que son hinchadas de orgullos o envanecidas. Son personas que pierden el razonamiento y toman decisiones basadas en razonamientos ajenos o alterados sin medir las consecuencias de sus actos. Y finalmente, amante de los placeres, de los deleites, de todo aquello que apele a lo emocional, a lo pasional, a lo sentimental. Amador de los deleites más que de Dios. El hombre actual describe al 100% esto. El hombre está continuamente buscando nuevas formas de placer. Y esto los está llevando a alejarse completamente del propósito de la creación. Y es por eso que tiene que ser destruido. El hombre fue creado para algo. Y si durante este tiempo no logró la restauración, el rol que Dios le dio al hombre en esta tierra, y ese hombre pasa a un estado de perversión que es irreversible, esa persona tiene que ser destruida. Es por eso que viene el juicio. Y ese carácter ya se está viendo. Personas que solamente están buscando desenfrenadamente una completa corrupción humana. Alejados del propósito de la creación. La Escritura dice, envanecidos en su propio conocimiento, no tomaron en cuenta a Dios y se hicieron sabios en su propia opinión, amando más al mundo que a Dios. Como le dije, lo peor no es ver de manera sorpresiva que ese carácter ya figura en los hombres de la actualidad, sino que a veces se ve en cristianos, inclusive en los que ministran, gente que preside, deformando el ministerio y convirtiéndolo en un poder jerárquico de control intelectual y prestigio. Cada vez que usted escucha la palabra líder, todos aquellos que las promueven están viciados o están contaminados del carácter
del mundo. Y yo veo ese claro rasgo ególatra y soberbio en mucho de lo que dice que son ministros y no lo son, sino lobos rapaces que despojan a las ovejas. Continuando con el versículo 5, dice de 2 Timoteo 3:5, hablando de los caracteres de estos 18 adjetivos, que tendrán apariencia de piedad. De piedad habla de reverencia, ¿sí? Reverencia y respeto. Van a tener apariencia de reverencia y respeto, pero negarán la eficacia de ella. Es puro fingimiento. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Habla del deseo pasional desordenado. Estas siempre se están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Apariencia. La Escritura habla de forma. Se refiere a un cristianismo hipócrita, a un cristianismo fingido. ¿Cómo reconocer el fingimiento? Bueno, algunos dicen que las personas, yo reconozco a las personas que fingen cuando vienen a la reunión y no traen ni Biblia, no leen la cita cuando se las presenta, no canta, no comparte la oración o no quiere orar. Todas estas son síntomas de personas que tienen un cristianismo hipócrita. Cuidado, puede que sea inconsciente en esto. Puede que no detecte en sí mismo esa hipocresía. Yo espero que no haya aquí esto, sino que los que vienen realmente para estar en la presencia de Dios, en una comunión de un cuerpo que busca alabar y exaltar a Dios, que busca comer de Él, aprender de Él, beber de Él, para vivir. Se estima que en la época en que Pablo está escribiendo esto, el cristianismo ya había sufrido algunas modificaciones, generando ciertas libertades entre los hombres y las mujeres. Se estima que las congregaciones había más mujeres que hombres, y a veces había congregaciones con muchas mujeres. No es muy diferente a lo que pasa a veces en la actualidad, ¿sí? En la actualidad hay muchas congregaciones, sobre todo los americanos tenían conflicto, que del 100%, el 70% de mujeres dentro de la congregación. El resto de los hombres ni están, no. Y si están porque está la mujer, si no, no quieren ni estar allí, ¿sí? Y algo muy parecido pasaba en esa época, al punto tal de que se levantaban maestros que obviamente lo único que tenían como auditorio eran mujeres, y que enviciados trastornaban las casas, se aprovechaban de las mujeres. Triste, lamentable. Sepan de que ese trastorno cultural está volviendo a surgir, y desde las esferas más altas, pastores adúlteros, fornicarios, otra vez de nuevo, dando libertad y rienda suelta a lo que no corresponde. Versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimientos y reprobos en cuanto a la fe. Bueno, uno suele preguntar, ¿y quiénes son Janes y Jambres? O quizás estoy pronunciando mal, quizás sea Janés y Jambres, ahí ya suena mejor. Estos dos nombres mencionados por Pablo, fíjense que forman parte de la escritura que le escribe a Timoteo, no aparecen en el Antiguo Testamento. Estos nombres no aparecen en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes son? Y bueno, Pablo lo ubica en tiempo de Moisés, así que había que averiguar. Al día de la fecha sigue siendo un misterio. Algunos quieren. Yo soy de los que, según las averiguaciones, me inclino más
a pensar que tanto que los nombres Janés y Jambres, o Janés y Jambres, primero fueron hermanos, y segundo por los nombres son egipcios. ¿Sí? Moisés, Ramsés, Janés, Jambres son egipcios. ¿A qué se refiere? Posiblemente dice que son los magos que se opusieron cuando Moisés y Aarón se presentaron delante de Faraón. ¿Sí? Esos brujos que estaban allí, que hacían lo mismo que hacía Moisés, ellos son Janés y Jambres. Pero no hay evidencia concreta de ello. La Escritura no lo menciona. Existe en la tradición judío-rabínica decir que son los hijos del profeta Balaam. También van a escuchar esto. Hasta el día de la fecha, dentro de lo que son las escuelas rabínicas, se enseñan esto. Cuando se preguntan en términos de un libro que existía en esa época, el libro de Janés y Jambres, es un libro de magia negra, le llaman. Negro, bueno, no me acuerdo del término en este momento, de magia negra, que había sobrevivido y la guardó un tal Orígenes, y no sé si existirá todavía ese libro. La cuestión es que allí también se menciona que estas prácticas de origen egipcias estaban allí en estos libros. Flavio Josefo no la menciona, estuve buscando si había algo al respecto, al menos no con esos nombres. Y algunos dicen que fueron personas que impulsaron la rebelión de Coré. Bueno, así que yo me inclino más específicamente, de acuerdo al contexto del versículo, que se refieren a estas dos personas, que cuando estuvo la voluntad de Dios por sacar al pueblo judío de Egipto, estos dos se opusieron con esos poderes oscuros que ellos tenían, pero al final fracasaron porque Dios estaba con Moisés. Bueno, esto como dato histórico. Vamos a ir al versículo 9. Hace la comparación respecto de cómo son estas personas. O sea que el carácter no es extraño que en los últimos tiempos se vean reflejadas los alquimistas, llamados así, o los magos. Este ocultismo va a generar. En Apocalipsis se ve una bestia que sale de la tierra, que maneja ciertos poderes, y yo estimo que se está dando lugar a ello. Se ve a través de la televisión, otra vez el razonamiento de la magia, la evolución de todas aquellas formas oscuras, hasta ya hacen propaganda por la radio, ¿sí? De los chamanes y todo eso. Bueno, esto ya nos tiene que decir a nosotros que son los últimos tiempos. Si hablase un poco del ámbito de las religiones, por ejemplo los neopentecostales, es un claro disfraz donde se ve claramente un ocultismo, magia negra, y bueno, cuando ya le empiezan a hablar de que usted le tiene que recibir un agua del río Jordán, aceite del monte de los olivos, eso no está bien, ¿sí? Bueno, 9. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. O sea, quedaron. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Persecución de quién? De esta cruel sociedad que se está levantando. La iglesia en estos últimos tiempos, va a empezar a ser caratulada como terrorista intelectual. Ya de hecho ya lo están diciendo abiertamente. Van a volver a la misma época de Nerón. Y todo esto ya está evolucionando en una nueva Sodoma y Gomorra, en una nueva Torre de Babel, en un nuevo diluvio o prediluvio, tiempo de Noé. Cosas que son bíblicas también. Así que encierre todo esto, mírelo.
mire con atención estas cosas. Bueno, me gustaría detenerme más, pero se me está pasando demasiado rápido el tiempo. Voy a saltear. Este sistema en el que actualmente vivimos, que habla de derechos humanos, que habla de la dignidad humana, de la justicia social, son ellos los verdaderos terroristas. El terrorismo está en el poder, está en todas las presidencias, está en todos los bancos. Son ellos los elementos crueles, esos dientes de hierro que están masticándonos, presionándonos. No ceda, lo que está diciendo Pablo acá, no ceda a las pretensiones de esta sociedad. No se deje arrastrar por lo que ve en la televisión, por los estilos influenciados desde el extranjero hacia acá. Todos ellos recibirán destrucción repentina. Para terminar, ¿qué debemos hacer nosotros en estos tiempos? Si estas personas ya están vigentes, están en el poder, ¿cuál es la posición que debe tomar la iglesia? Bueno, Hebreos 12:12. Por lo cual, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Otra cosa que me alegra, por así decirlo, es que sé que a medida que esta sociedad se vuelva más cruel, la iglesia de Cristo va a tener más acercamiento con Dios. Y de hecho, somos consecuencia de ello. Si hoy hablamos lo que hablamos, es porque velamos y porque nos preparamos para los últimos tiempos. En esto póngase gozoso, porque somos parte de esto. Sé que estamos doblegados, a veces nos sentimos presionados por esta sociedad, pero como dice Hebreo, levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es tiempo de que busquemos santidad, porque la única forma de ver al Señor es a través de la santidad. No solamente las nuestras, sino de aquellos que todavía la necesitan. Y como dice Romano, una vez que nosotros alcancemos nuestra santidad, así que los que somos fuertes, Romanos 15:1, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Así que estamos bien en Cristo Jesús, nos sentimos gozosos, pero sepa que está aquí para trabajar. Porque los últimos tiempos va a traer muchas personas en terribles situaciones. Y solamente a través de la iglesia, a través de núcleos bien forjados, van a poder brindar restauración. Por un lazo muy poco de tiempo, pero es importante prepararse para ello. Santificarnos para ayudar a santificar a otros. Y respeto de la sociedad, 1 de Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Respecto del movimiento cristiano actual, o como movimiento social, 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad,
porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada he de desecharse si se toma con acción de gracia. Vea el paralelismo de la sociedad actual con esto de la Escritura. No se pregunte si estamos en los últimos tiempos, es más que evidente. Y si no, relea. Y otra vez de nuevo, lo que me interesa, o lo que nos debe interesar a nosotros como iglesia, es que estos caracteres, si están aún en nuestra vida, sáquese, tírese, límpiese, santifíquese. Voz media, trabaje en usted. Hay un versículo que se toma una pésima interpretación cuando Dios le dice al pueblo: salid de ella, pueblo mío. Algunos piensan que eso es el arrebatamiento. Salir, arrebatar, es producto del verbo, de la acción que ejecuta alguien por otro. Pero cuando te dicen salgan, te está hablando de la acción que proviene de uno mismo hacia otro. El arrebatamiento es pasivo, significa que alguien va a ejecutar esa acción. Salir es una voz media, significa que es una acción que sale de nosotros y para nosotros. Es lo que debemos hacer. ¿Se entiende? No espere otra cosa. Es lo que debemos hacer. Prepárese, hermano, vuelva a leer, santifíquese, y esta es la meditación del día de hoy, que tiene como título: el carácter del hombre de los últimos tiempos. Que no esté en ustedes. Amén.